Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Queríamos, desde la cátedra, hacerlo como una suerte de clase de la semana 7 bis, de la segunda parte de la dimensión simbólica imaginaria, que creemos que nos había quedado pendiente y creemos que está bueno que también la tengan para terminar de revisar esta clase. Yo aquí les quería compartir, a partir de un ejemplo que veníamos trabajando del Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, ¿cómo más o menos se podrá construir en términos concretos la organización de una representación social compartida, en este caso en relación a la práctica profesional del trabajo social? Para que ustedes tengan un ejemplo. A partir de estas, no voy a repetir toda la experiencia, sino que están en clases anteriores, pero para que si recuerdan esa situación, si no la revisan, y cuáles son los contenidos. Entonces, ¿qué es lo que aparece como compartido en estas representaciones? Y después vamos a ir un poquito también a lo que los autores decían. Entonces, uno podría decir que estas dos colegas que habían conformado este dispositivo, más que centro es un dispositivo dentro de un área municipal de acción social, y podríamos decir que lo que está compartido entre ellas en tanto representación ligada al trabajo profesional del trabajo social, sería que se supone intervenir desde el conocimiento del territorio, desde la experiencia histórica. Recordamos que estas colegas conforman el dispositivo de abordaje de la violencia después de tener mucha experiencia de campo con una determinada población y comunidad. Supone una escucha estratégica, es decir, que este emergente, que tuvo que ver con un dispositivo que no estaba pensado originalmente, tiene que ver con haber escuchado lo que emerge de ese propio territorio a partir de esos vínculos conformados históricamente. También, como representación compartida del trabajo social, de la práctica profesional, supone también que a la hora de generar cambios en el trabajo de la organización de una institución concreta, supone hacerlo a partir de argumentaciones fundamentadas a través de ese conocimiento, una suerte de aproximación diagnóstica o de conocimiento situacional sobre la situación de violencia en el ámbito del territorio, y además llevar a cabo, para que sea viable la generación y concreción de este nuevo espacio, eso debe ser también en momentos políticos pertinentes, estratégicos, porque quizás, como decíamos, si está atravesando una pandemia, quizás no se le dé la importancia que tenga que tener determinada dispositivo nuevo en función de que hay prioridades. Entonces también es cómo exponerlo y en el momento de exponerlo, cuando estamos trabajando en un ámbito político público estatal. También supone, a la hora de llevar a cabo la real profesión del trabajo social, no solo ser un mero reproductor de políticas previamente constituidas, sino ser parte en la concepción e implementación de esa tarea. Lo cual al mismo tiempo supone entonces vivenciar todo el proceso de trabajo, desde que comienza hasta que se llega al final y se retroalimenta, ¿sí? O sea que hay un conocimiento, se tiene, en términos de Mendel, podríamos decir, una apropiación no solo de la concreción del acto poder, sino de los efectos. Pero esto por ahí no es que esté planteado en tanto representación, sino que la representación supone conocer todo ese proceso de trabajo, del principio al fin y su retroalimentación. Al mismo tiempo también supone que el quehacer profesional debe ser realizado en espacios adecuados, pertinentes para lo que se concibe como la práctica del trabajo social, ¿sí? En este caso, la creación de un nuevo dispositivo supone además dos cuestiones que después vamos a trabajar también, o la adaptación de un espacio dentro de la misma organización, o la construcción o reconstrucción o readaptación o innovaciones o nuevos arreglos, no me está saliendo bien la palabra que quiero decir, de adecuación, podemos decir, de un espacio, si es que es necesario también un presupuesto, en todo caso, para acondicionarlo. ¿Sí? Porque tiene que ver con una lógica, ¿no? Un dispositivo, un espacio, el conocimiento, como decíamos, la experiencia territorial, la escucha estratégica. Y
al mismo tiempo, la posibilidad de, a partir de la instalación de un nuevo dispositivo, seguir generando nuevo conocimiento a partir también de, como decíamos, de crear estos nuevos dispositivos, pero que es un conocimiento que al mismo tiempo es compartido, se extiende, se comparte al resto, no solo de la organización misma donde se trabaja, sino del resto del colectivo profesional que le interesa el trabajo, por ejemplo, en violencia de género. Esto muchas veces se comparte en encuentros, jornadas, congresos, o también a partir del desarrollo de investigaciones reconocidas académicamente o investigaciones propias reconocidas en el propio espacio institucional. Bien, podemos decir que estos son algunos de los puntos que podrían darle contenido concreto a una representación compartida en base a la práctica profesional del trabajo social. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Retomando a Moscovici. Si este grupo de colegas, en este caso este dúo, este equipo, va concibiendo al trabajo social de esta manera, esta misma representación es la que les permite, entonces, en tanto conocimiento práctico, concreto, como un esquema de percepción acerca de lo conocido. Entonces, por ahí también pueden comparar, es decir, que ellas van a poder, a partir de este esquema de lo que supone que es el trabajo social, verse a sí mismas, evaluar toda su tarea en función de si se corresponde con estos esquemas, pero al mismo tiempo comparar con otros. Y en todo caso, hacer, como dice acá, hacer familiar aquello que aparece como desconocido. Es a través de este prisma, de esta representación compartida sobre el trabajo social, va a intentar interpretar, comparar, evaluar también otros formatos para diferenciarse, para acercarse o para complementarse. ¿Sí? Entonces, es un esquema que al mismo tiempo les permite tamizar todos los distintos aportes del trabajo social. Es decir, si alguien le dice, yo la estoy pasando mal en el trabajo, tengo estos problemas, bueno, a partir de lo que para ellas supone el trabajo social, también intentarán ver por qué ellas con un determinado dispositivo les genera satisfacción, entonces qué le está ocurriendo a otros colegas en otros espacios institucionales. Ellas indagarán y decir, bueno, pero vos participás de la construcción de tu tarea, ¿cómo son los espacios en el desarrollo? ¿Construís junto con los colegas nuevo conocimiento? ¿Cómo es que surgió el programa en el que vos trabajás? ¿O devino de lo emergente, de lo latente, de la escucha estratégica de la comunidad, o es un programa impuesto en el cual vos sos una mera reproductora? O, si bien has reproducido un programa, tenés la posibilidad de generar las transformaciones. ¿Cómo son esas transformaciones? ¿Sos escuchada por el equipo político o la dirección o la coordinación de determinado programa? ¿Cómo es que vos argumentás la necesidad de cambios? ¿Solamente desde lo político o del disciplinar profesional, desde el sentido común, etcétera, etcétera? Es decir, que al construir una representación acerca del trabajo social, este mismo esquema, estos supuestos que decíamos que van a constituir el contenido, les permite también tener una mirada a partir de esa representación. Y las transformaciones o la continuidad también siempre van a ser tamizadas y van a ser evaluadas a partir de esta perspectiva que tienen como representación. Ahora bien, y retomando también a Castoriadis, entonces, como decíamos, las representaciones no son, si bien pueden ser constantes o con cierta permanencia, son también históricas, por lo cual estas representaciones son compartidas a medida que crearon el dispositivo. Habría que ver cómo eran las representaciones acerca del trabajo social previo al armado de este dispositivo, ¿no es cierto? Esto puede ocurrir, digamos, con otros colegas en otros ámbitos. Entonces, quiere decir que hay un componente histórico relacionado también con el contexto, con su saber profesional, etcétera, con su impronta, con su estilo de trabajo, y quiere decir que también esta representación puede ser retroalimentada y adquirir nuevos contenidos
en un futuro. Así como les sirve como esquema para interpretar, inclusive hasta como defender determinada práctica, esto no impide que adquiera nuevos contenidos en el devenir. ¿Sí? Como les decíamos, por ejemplo, la otra vez, que por ahora este esquema les permite trabajar con determinada población femenina y no con la masculina, ¿no? Quizás en el futuro, a partir de mayor conocimiento, puedan incorporar también noviazgos violentos, como decíamos. Entonces, ahí aparezcan adolescentes que también puedan ser parte de este dispositivo de acompañamiento, de formativo, informativo, etcétera, etcétera. Quiere decir que también supone un dominio histórico-social. Al mismo tiempo, entonces, en tanto representación y como no es meramente reproductivo, supone la creatividad, la creación, es decir, la capacidad de imaginar, que decíamos la otra vez, tiene que ver con esa capacidad, cualidad inherente a todo ser humano, a toda la especie, que es la capacidad de imaginar, de un imaginario radical, en tantos flujos de deseos y significaciones. Justamente esa imaginación radical, es decir, de raíz, ¿no? Que es parte de todo ser humano, en función de algunas instituciones que justamente, tanto las instituciones como la impronta de quienes conforman esa institución, generen las condiciones para desarrollar la creatividad, pueden ocurrir cuestiones como esta, la creación de un nuevo dispositivo. También decíamos que la imaginación radical es afuncional porque no es que se deriva de determinadas causas a determinados efectos. Es decir, otro equipo, otras colegas podrían haber hecho otras lecturas de ese territorio y no necesariamente creado este dispositivo. Quizás en función de su historia, su trayectoria, su vínculo y sus conocimientos, podrían haber armado otro tipo de tarea tan pertinente como esta y con tanta eficacia como esta, ¿sí? Por lo cual no quiere decir que si en todos los lugares tengo poblaciones con las mismas necesidades sentidas, podríamos decir, que haya o que ocurra situaciones similares, no va a nacer en todos los lugares un dispositivo como este, ¿sí? Tiene que ver también con que esa imaginación no tiene un componente meramente racional funcional, sino que responde también a deseos de los miembros que participan de esa institucionalidad, lo cual no quiere decir que una vez ejercida esa creatividad no tenga cierto carácter coherente y anclado en el principio de realidad para constituir determinado dispositivo, porque tiene que haber una coherencia al mismo tiempo con la organización. ¿Sí? Entonces, esta representación compartida, que decíamos acerca del trabajo social, se planta luego como un imaginario efectivo, que son estos contenidos que estamos hablando. Pero eso, al mismo tiempo, no supone una mirada monolítica, única. Justamente esto entra muchas veces en disputa, quiere decir que hay imaginarios sociales en disputa. Y esto se da mucho en organizaciones donde puede ocurrir que determinada representación del trabajo social, que pueda tener que ver con estos mismos supuestos, entre en disputa con los imaginarios que tienen las autoridades sobre el trabajo social, que tiene que ver con un profesional dispuesto a estar en la asistencia, a salir cual bombero a socorrer cualquier emergencia y en todo caso dejar de lado toda posibilidad de planificación, organización, argumentación, participación en la concepción de la tarea, ¿sí? Entonces, muchas veces fuentes de conflictos tienen que ver con imaginarios sociales en pugna. Y como también decíamos incluso, hay imaginarios o contenidos de imaginarios sociales al interior de la constitución del trabajo social entre facciones ideológico-políticas que también definen en el marco de la militancia, vinculado con la disciplina, qué contenidos son los que debe justamente tener como ideales el trabajo social. Y ahí puede haber aspectos que entre las facciones sean compartidos y otros que no, ¿sí? Entonces también supone imaginarios en pugna que esos imaginarios se plasman en significaciones sociales que tienen que ver sí con aspectos de orden concreto que son las vinculadas a la acción, ¿sí? Y esos sí son concretos y son perceptibles. ¿Está? Bien. Ahora, y también vinculado a lo que luego Ricardo Malfé
trae acerca del espacio institucional, que es otro tema que no habíamos terminado de abordar. Fíjense, entonces, él lo trae aquí, ¿no? Retomando el tetraedro, y va a decir, si bien me ocupo del espacio, el espacio, en tanto uno puede ubicarlo en el polo de la fisis, en el polo material, en la dimensión material funcional, en realidad también el espacio es alimentado o es significado tanto desde el polo de la crátesis como desde el polo de la semiosis, es decir, desde la politización del espacio y desde la semiotización del espacio. Es decir, no basta con entender y comprender el espacio solo desde la utilización, o sea, la cuestión material funcional. Y podemos también retornarnos a este ejemplo que mencionábamos antes. Si estamos hablando de que a partir de cierta concepción de representación compartida acerca del trabajo social que tiene este equipo, es posible que necesiten, obviamente, la funcionalidad de un espacio pertinente para su tarea. Y este espacio, como decíamos, puede ser la readaptación de un existente, la generación de un nuevo presupuesto para agrandar el lugar o ubicar ese espacio por ahí en el propio territorio de la comunidad, no necesariamente en el área específica de acción social, etcétera, etcétera. Pero entonces, esto al mismo tiempo dispara sentido. Por ejemplo, si estuviera en la misma organización, entonces hay un espacio que es solicitado para este nuevo dispositivo, puede entrar, por ejemplo, en disputa, en lucha, es decir, una politización de determinado espacio que aparece como que está libre, pero que se lo disputan otros dispositivos u otras áreas de acción social o del municipio y que lo vienen disputando hace tiempo y entonces se quejan o elevan otros argumentos para decir que no tiene que usarlo ese espacio del dispositivo tal, sino que tiene que ser, por ejemplo, utilizado para los encuentros gremiales. ¿Sí? Entonces, muchas veces un mismo espacio entra en disputa. Y entonces, a veces uno lo que está viendo es que hay dificultades, tensiones, conflictos dentro de la institución, y no es muchas veces por el espacio en sí, sino por quién ocupa el espacio en determinado momento. O sea, quién obtuvo en esta, si se quiere, definición más sociológica del poder, ¿no? De la lucha, es la lucha por un espacio también significa el lugar que va a empezar a ocupar ese sector dentro de la institución. ¿Sí? O al mismo tiempo, si alguien venía solicitando ese espacio hace 6 meses y este dispositivo se crea recientemente y lo obtiene, eso también puede generar un malestar y se manifiesta a las autoridades o empieza a manifestarse como quite de colaboración con este nuevo sector, este dispositivo, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces, cuando uno llega y ve que hay vínculos conflictivos, no tiene que ver con cuestiones de orden personal, sino que pueda tener que ver muchas veces con aspectos de disputas ganadas o perdidas dentro del espacio institucional, en relación con determinado espacio. Pero también, como lo plantea Amalfe, hay una semiotización, podemos decir, en tanto estructura libidinal, que es el otro tema que trabajamos, hay una fantasmatización de un espacio. Los miembros de una organización le asignan sentidos. Entonces, determinado espacio puede estar ahí hace mucho tiempo y no ser reclamado por nadie porque tenga distintos sentidos. Uno puede ser más funcional. No queremos ese espacio porque está muy alejado de las personas. Funcionalmente, si hay una persona que tiene una discapacidad, se le transformaría en inaccesible. Por lo cual, si bien hay un espacio, ese espacio yo no lo voy a mirar porque no es pertinente para nuestra práctica. Ese sería un sentido más racional, si se quiere, vinculado a lo epistémico, a la arquitectura en función de los saberes técnicos que dicen, vamos a hacer un dispositivo excluyente para determinada población. Pero también hay otros que tienen que ver con que determinado espacio, en función de cómo está ubicado en la organización, aparece más cercano al área de la dirección. Entonces, ocupar ese espacio significa al mismo tiempo adquirir, ahí va otra vez la politización, mayor poder en la institución, que quizás no lo sea, pero tiene esos sentidos asignados en tanto que cercanía de una oficina a la dirección parecería que podría brindar mayores prebendas, mayor acceso, un conocimiento de una comunicación
informal mucho más fluida, y eso podría tener que ver al mismo tiempo con resolver situaciones o adquirir mayores probabilidades de obtener recursos, presupuestos o escucha que otros sectores que están más alejados. ¿Sí? Al mismo tiempo, y tal como explica Malfe, muchas veces hay espacios que se consideran malditos, ¿no? En la institución, espacios que nadie los quiere. Entonces, a veces no es que hay falta de espacios, sino que los espacios que existen tienen adjudicados significados, sentidos que van más allá de lo racional, lo que están explicados en función de, por ahí, la historia de la institución. Vamos a poner un ejemplo extremo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la ex escuela de la Armada hay determinados espacios que fueron utilizados otrora para tortura, que muchas veces podrían, depende de quiénes los vayan a gestionar y en su sensibilidad, no puedan trabajar en dichos espacios. En cambio, hay otros profesionales que pueden justamente resignificar espacios de tortura como espacios de derechos y son desde la resistencia o desde la invocación mítica, ¿no? De esa lucha, ser reivindicados, inclusive muchas veces colocándole el nombre de figuras desaparecidas, a fin de darle un sentido reivindicativo y a partir de ahí generar una actividad transformadora y absolutamente contraria para lo cual fue utilizado en los momentos oscuros, más oscuros de nuestro país. ¿Sí? Entonces, quiero decir que usaba este ejemplo de representación, pero también vinculado a cómo analiza el espacio, no solamente en tanto cuestión ecológica, física, sino también los decires, por eso acá los discursos y las prácticas que se llevan a cabo para comprender también el espacio. O sea, no solo se basa en los discursos, sino también en la observación de las prácticas de cómo se llevan a cabo y lo que dicen los propios protagonistas de lo que hacen en esos espacios y cómo los significan. ¿Sí? Entonces esto viene a complejizar un poquito más un poco el tetraedro y específicamente en el polo de la física que se vuelve a abrir en un nuevo tetraedro vinculado a la politización del espacio y a la semiotización de ese espacio. ¿Sí? Y por último, quería mencionarles algo más vinculado a la relación directa, ¿sí? Entre la que hace Enrique Marí respecto a vincular directamente el polo de la crátesis con el polo de la semiosis, es decir, la dimensión política con la dimensión simbólica imaginaria. Entonces, él va a decir que en realidad, así como venimos trabajando distintas llegadas de poder con Clossier, con Mendel, la visión de María en tanto la relación de imaginarios sociales y el poder también tiene que ver, en principio, con un poder más sociológico, ¿no? De lucha, de disputa. Y sobre todo también vinculado a algo más macro, a la institución más estatal, al Estado en tanto institución máxima, totalizante, podríamos decir. Sin embargo, también esto, entender al poder como un dispositivo, que es lo que va a traer Enrique Marí, también se puede ver al interior de las organizaciones, ¿sí? Dado que, como él dice acá, su conclusión va a ser, como ustedes relían el texto, es que el dispositivo del poder está constituido por tres aspectos: el uso o la posibilidad de uso de la fuerza o la violencia, que está avalada por los mismos miembros del Estado o de una institución o de una organización, es decir, cómo va a ser disciplinado aquel que no cumpla con las reglas y normas. Fíjense que siempre hablamos de lo normativo, que en toda organización hay normas implícitas y explícitas, las que han sido acordadas inclusive por los grupos, más allá de las que están impuestas por la institución, pero de alguna manera se le reconoce ese monopolio en el uso de la fuerza. Ahora, esa fuerza tiene que estar avalada también por un discurso del orden, ¿no? Que es un ámbito, dice, racional, vinculado sobre todo a lo jurídico, cómo se plasman esas leyes, cómo se justifican, cómo se argumentan esas leyes y normativas para después justificar justamente el uso de la fuerza, ¿sí? Cómo se busca lograr control y obediencia de quienes son parte de esa sociedad, más allá que supuestamente uno ha delegado
en esos que están encargados de llevar a cabo el Estado el uso de esa fuerza y la elaboración de normativas que justifiquen el uso de la fuerza o el control. Donde ahí, como bien dice Marí, se establece qué es lo permitido, qué es lo prohibido, se establece también qué es lo legítimo, lo legal, lo ilegal, y también fundamenta las conductas, digamos, las prácticas de disciplinamiento, también se manifiestan cuáles son las conductas deseables, ¿sí? Cuando después vemos ahí en la estructura libidinal, a partir de esto también puede tomarse como aquellos que generan transformaciones o movimientos instituyentes, o lo subversivo, como va a decir cuál fue, desde la autoridad puede ser tomada como conductas indeseables y por lo tanto intentar justificar la utilización de sanciones. ¿Sí? Pero María lo que va a decir es, si bien esto es característico del poder, la violencia, el discurso del orden, esto no se puede sostener permanentemente con estas dos dimensiones solamente. Necesita de los imaginarios sociales, del componente simbólico, donde están las ideologías, la interpretación de lo emocional, donde están los valores, las voluntades. Y ahí es donde hay una apelación, fíjense, lo pueden ver, digamos, de la bandera, las escarapelas, los signos, los símbolos, las formas de expresar, las metáforas que se utilizan, que intentan generar un consenso y al mismo tiempo una suerte de convencimiento desde estos ámbitos de lo que supone ser parte de una institución, de una sociedad. ¿No es cierto? Esos símbolos, esos discursos, esos mitos, esas utopías asociadas a esa institución que intentan ser de alguna manera internalizadas a través de los procesos de socialización y de distintas instituciones, como por ejemplo, sobre todo, la educación y también la legislativa, es como una forma no violenta o no expresa una violencia directa como es la fuerza, no una violencia más quizás sutil, simbólica e incluso aceptada, que en la medida que sea efectiva, las otras dos instancias aparecen con una menor importancia. Cuanto más triunfen, entre comillas, en el dispositivo de poder los imaginarios sociales, el discurso del orden y la fuerza disminuirán. En la medida que los imaginarios empiecen a tener un desfasaje, porque entran en crisis, como decíamos antes, porque hay una disputa por los imaginarios, se empiezan a adquirir mayor relevancia el discurso del orden, es decir, a determinados sectores están saliéndose de la normativa que ha sido acordada y que esto entonces se apela a la ley para volver a restablecer ese orden. Pero cuando entonces, desde lo instituido, desde quienes ocupan lugares de autoridad, ya empiezan a fallar tanto los imaginarios asociados a ese consenso, a lo que es compartido, y no alcanza con la vuelta a recordar cuáles son las leyes que rigen en esa institución, aparece la fuerza, sobre todo violencia y represiva. ¿Sí? Entonces, es como un juego, dice Marie, de todos estos tres aspectos que son simultáneos, pero que por momentos unos aparecen más prioritarios que otros en la escena. ¿Sí? Entonces, en este sentido, uno también, si bien esto está pensado para algo más macro, como decíamos, en las instituciones también hay normativas, hay aspectos, protocolos más o menos escritos, hay formas y métodos de trabajo, también hay sanciones, ¿sí? Para quienes, por ejemplo, faltó, no avisó, no trabajó, sanciones si se ha equivocado por una mala praxis, por ejemplo, o sea que también se está sujeto a normas jurídicas implícitas y explícitas y a la posibilidad de ser sancionado, disciplinado, echado de un lugar, en tanto la fuerza o el ejercicio. Quizás en una organización la violencia sí aparece como más solapada. Es muy difícil que en una organización del trabajo social, por ejemplo, alguien ejerza una violencia extrema en la organización, pero puede ocurrir que determinada organización sí se exprese en lo social y ahí sí los mecanismos institucionales estatales
en el caso de que, vuelvo a decir, que los imaginarios de normativa no alcancen, sí pueden llegar a ejercer la violencia sobre los integrantes de determinada organización. Pónganle que este centro de atención tiene algunas dificultades y expresan su poder ya en las calles, en los medios, cortando calles, y por ahí, una vez que son advertidos, aparezca la fuerza policial para disgregar a ese grupo. Y si ese grupo no se disgrega, pueden llegar a actuar con violencia extrema, avalados supuestamente en normas jurídicas, por ejemplo, de atentar contra la propiedad privada o de cortar caminos que deben ser liberados para transitar. ¿Sí? Entonces ahí también las organizaciones tienen que ver con la relación con su contexto, como decíamos en la clase de Schlemenson, ¿no es cierto? Entonces, Marie lo que nos trae acá es también complejizar un poquito más la cuestión del poder, no solo de unos sobre otros y sobre lo relacional, sino también cómo la dimensión política se imbrica con la simbólica imaginaria para ser más efectivo y menos explícito su real, quizás, y su mayor funcionamiento, que es la violencia, que es la imposición y el control. ¿Sí? Bueno, esto también va a ser interesante verlo cómo lo manifiestan en las entrevistas, si es que surge lo que ocurre cuando estos colegas, futuros colegas de ustedes, expresan la necesidad de modificaciones, o qué es lo que pasa en las discusiones, qué es lo que aparece en la tensión con las autoridades, y qué ocurre, cómo reaccionan esas autoridades frente a reclamos, frente a solicitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás también haya que ver cuáles son los símbolos que determinada institución tiene, ¿no? Digo, pensando en el ámbito de la salud, ¿no? La vestimenta, esto que decía, ¿qué es lo que supone ser un trabajador de la salud en determinado territorio y sobre todo en la pandemia? Eh, eh, esta visión, como decíamos, heroica frente a los salvadores, ¿no? Frente a la pandemia, digamos, cuáles son esos imaginarios que van asociados y cómo ellos o los mismos trabajadores los resignifican o no, y cómo a partir de su resignificación, su disputa o no, pueden aparecer reacciones de la misma organización propia o más amplia, contextual, hacia esas prácticas que los trabajadores y trabajadoras sociales, en este caso, llevan en sus ámbitos institucionales. ¿Sí? Entonces, esta es una mirada más para ya articular directamente, como les decíamos, en la interpretación posible, aspectos que surgen como poder del poder, pero que tienen sentidos también de lo imaginario, de lo mítico, de las utopías, de las ideologías, de estos saberes puestos en las prácticas profesionales, las representaciones compartidas, o al revés, imaginarios sociales que tienen al mismo tiempo imbricadas cuestiones sobre el poder, ¿no? Cuestiones simbólicas de cómo se manifiesta un poder de maneras a veces explícitas con la fuerza o de maneras más sutiles, ¿sí? Más difíciles, más complejas de ir dirimiendo, pero que a partir de la apelación a determinados símbolos se busca imponer, por ejemplo, una determinada historia de la institución, ¿no? Como decíamos el otro día con los mitos, la posibilidad de manipular mitos, seleccionar aquellos aspectos para dar cuenta imaginariamente de qué es lo que supone esta institución y lo que supone trabajar en esta institución. Habiendo conocido una historia, manipulándola e intentando generar determinadas normativas que son las que deberían ser conocidas y practicadas por todos los trabajadores. Y aquellos entonces trabajadores que no las llevan a cabo tendrán seguramente un tránsito por la institución un poco más incómodo. O en todo caso, comenzarán disputas por el sentido de la historia y el presente de esa institución. ¿Sí? Bueno, entonces un poquito en esta clave es que pueden leer también este aporte de Marie en vinculación del poder con el imaginario social. Y bueno, y así, de alguna manera ya cerramos las clases vinculadas a la dimensión simbólico-imaginaria. Bueno, esperemos que la próxima vez nos podamos volver a ver, aunque sea virtualmente, pero sincrónicamente. Así que, bueno, muchas gracias y voy a dejar acá de compartir y hasta el próximo martes entonces.